A partir del 11 de marzo del 2020, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria. We have never been before seen a pandemic sparked by a coronavirus. This is the first pandemic caused by a coronavirus. Desde entonces, la vida de los habitantes ha cambiado para tratar de sobrevivir a un nuevo coronavirus que provoca la enfermedad llamada COVID-19. ¿Estamos listos los humanos para hacer cambios en nuestras vidas? Coronavirus, la pandemia que cambia el mundo. Hoy en día el mundo se enfrenta con un nuevo problema sanitario, como si fuera parte de nuestra sobrevivencia y la vida diaria. Las personas utilizan insumos médicos para evitar ser contagiados por la COVID-19, que provoca un síntoma similar a la neumonía y que puede llevar hasta la muerte si nuestro sistema inmunológico es débil. La mascarilla y todos los otros instrumentos o aditamentos auxiliares están mostrando la prudencia y el temor de la población. Es decir, tiene temor a enfermarse. No sabe cómo puede llegarle, no tiene idea, pero tiene información y por eso tiene esa actitud de prevención. Ahora, eso puede variar en la medida que, vamos a dar un ejemplo un poquito soñador, aparece la vacuna y de pronto la vacuna te va a dar una estabilidad enorme en sentido psicológico y en el sentido práctico del comportamiento frente a la gente. Y ya vacunado, entonces empezás a dejar esos nuevos hábitos que nos han transformado la forma de vivir. Pero utilizar mascarillas y guantes no es el secreto para evitar la propagación del virus. Una práctica antigua se ha convertido en el arma eficaz para evitar el contagio. Estábamos en un periodo de relajación, fíjese, porque la gente casi nunca se lava las manos, es raro, a pesar de que se les dice que es una manera de prevenir las enfermedades, sobre todo de transmisión hídrica y las alimenticias, no lo hacen. O sea, uno le dice hay que lavarse las manos después de ir al servicio, hay que lavarse las manos cuando vas a comer, hay que lavarse las manos cuando llegas a tu casa, no lo hacemos. Pero ahora en el contexto de esta enfermedad sí ha habido más difusión de esto y tal vez creo yo que se está formando más conciencia y hay más gente porque está creyendo en esto y lavándose las manos. O sea que sí, no estábamos preparados, pero esto nos ha venido a ayudar a que la gente tenga más conciencia en este acto de lavarse las manos para prevenir las enfermedades. Según especialistas, lavarse las manos hasta 40 segundos de manera adecuada, utilizando agua y jabón, puede salvar muchas vidas. Este nuevo virus se propaga de persona a persona a través de las gotas de saliva o la mucosa, ya sea cuando tocamos el área infectada a través de un estornudo. Lo que pasa es que nuestras manos están muy contaminadas, están llenas de todo lo que tocamos tiene gérmenes y la mayoría de los gérmenes son gérmenes que producen enfermedades, son gérmenes patógenos. Y entonces cuando andamos tocando o llevamos de una mano a una otra persona o la tocamos, pues llevamos las bacterias que andamos en nuestras manos hacia ellos y ahí estamos mandando las enfermedades. También al tocarnos nuestra cara, por ejemplo, al estar muy cerca de esta persona, estamos transmitiéndole las bacterias de cualquier vía. Si es por la vía respiratoria, estornudamos y nos queda en las manos la bacteria o los gérmenes. Y si es que andamos tocando algo o se nos descompone debajo de las uñas, crecen también bastantes gérmenes que son por lo general patógenos. Hoy el comercio de mascarillas se ha convertido en uno de los más importantes. En varias partes del mundo hay escasez de este producto debido a que muchos países han obligado a sus ciudadanos a utilizarlas en espacios públicos, mientras que otros lo hacen de manera voluntaria. Ahora tenemos más cuidado, somos más disciplinados, tratamos de hacer las cosas bien y no nos podemos descuidar. Prestar atención a lo que antes no le ponía tanta mente, porque ahora hay que estarse lavando más seguido las manos. Ahora tengo que tener cuidado que las cosas que toco, de pronto hasta los zapatos, pues higienizarse más
de estar fuera y también entrar a la casa. Entonces ha sido todo un cambio, pues un poco incómodo, pero sabemos que es necesario. Bueno, atendiendo las orientaciones de la OMS, sobre todo el lavado de manos y dejar la costumbre de uno tocarse la cara a cada momento. Es una costumbre que todos tenemos, es parte de nuestro reflejo y es algo que nosotros tenemos que luchar día a día para erradicarlos prácticamente, no tocarnos el rostro. Pero además de la población, el sector comercio, universidades, colegios, iglesias católicas, evangélicas, organizaciones, empresas, tuvieron que adaptar nuevas medidas sanitarias para proteger a su gente y a quienes los visitan. La demanda del alcohol gel, termómetros, mascarillas, guantes y productos de limpieza como cloro y desinfectantes se convirtió en los insumos prioritarios a raíz de la pandemia. Los empresarios tienen que confiar mucho más en la fuerza de trabajo y en los rendimientos, no en la presencia, ni en los gritos, ni en la exigencia que hagan esto o lo otro. Es rendimiento, entrega de resultados. Hoy debemos de empezar a trabajar, bueno, hoy digo en el sentido de cuando comenzó este año, que fue con la pandemia. A nosotros nos está llegando bastante tarde, ¿verdad? Pero en el planeta, desde el principio del año, debemos de aprender a trabajar por resultados, es decir, a comprometerse, a ser honestos y honestas para entregar el volumen de trabajo que se espera o más, si es necesario, para poder reactivar la economía mundial. Y esa debe ser una preocupación en las relaciones sociales de producción, es decir, los patrones y los empleados, o los empleadores y los empleados, debemos de cambiar nuestra práctica para relacionarnos. El mundo se paralizó. Las medidas de cuarentena y confinamiento se convirtieron en una de las estrategias sociales más importantes para evitar la propagación de la COVID-19. Por primera vez el mundo vivía un aislamiento social donde las reuniones familiares, los actos públicos y las vacaciones se convirtieron en el peor enemigo para la salud pública. El confinamiento, o lo que se entiende como cuarentena, está representando, por un lado, nuestra seguridad, la seguridad de nuestros familiares y nuestros seres queridos. Y por otro lado, el vivir una situación de estrés, en algunos casos, y en otros casos probablemente el acercamiento a algunos miembros de nuestra familia. La cuarentena o confinamiento, según el país o según como lo entendamos, ha sido la recomendación más importante que ha hecho la OMS a los países y en particular a toda la población como única medida de seguridad y de protección. La cuarentena o confinamiento, a pesar de ser necesarios, también trae consecuencias psicológicas a las personas. El estrés familiar, el trabajo en casa y el encierro repercuten en la salud mental. Sin embargo, la causa es justa y necesaria. Tenemos que partir, pues como personas, como humanos, también aceptar que emocionalmente estamos vulnerables. Es una situación que nos pone vulnerables independientemente de que si tenías un diagnóstico o no, ¿verdad? Obviamente las personas que ya tienen una condición, lo que vos decías, la depresión, puede ser que les desencadenen crisis mayores, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar que estamos vulnerables emocionalmente, ¿verdad? Entonces toda esta crisis, ¿verdad? Sí, obviamente nos mueve nuestra manera de pensar y actuar, porque ¿qué ocurre también? Empezamos con la primera fase, que es como la negación, porque pues nadie quiere saber o aceptar que estamos en una situación difícil, que nos puede afectar nuestra vida, ¿verdad? Entonces es la negación, quiero seguir adelante con mi vida, mi negocio normal, pero cuando ya empiezas a ver todas las medidas de tu entorno, no te queda de otra más que aceptarlo. Entonces ahí yo diría que tenés dos alternativas, o ser el pesimista, que se hunde en todo lo malo y empezás a lamentarte y reclamar por todo lo malo que está ocurriendo, o sos una persona resiliente.
La crisis sanitaria nos ha mostrado hechos jamás nunca antes vistos o imaginables. El 27 de marzo del 2020, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, el Papa Francisco rezó en solitario ante la inmensa plaza vacía de San Pedro la bendición y la indulgencia plenaria al mundo por la pandemia del coronavirus. El Papa Francisco decidió dar una bendición extraordinaria, la Urbi et Orbi, la misma que los pontífices suelen impartir solo el 25 de diciembre y el domingo de Pascua, fechas en que se recuerda el nacimiento y la muerte de Jesús. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. Su questa barca ci siamo tutti. Tutti. Las iglesias del mundo se vieron obligadas a celebrar una Semana Santa sin feligreses. La devoción y la oración parecían tomar un auge ante la pandemia. Los templos católicos abrieron sus puertas en horarios específicos, pero no permitieron la presencia de feligreses al momento de las Eucaristías. Con el poder de la sangre de Cristo, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, piso y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de tu sangre alrededor de todas nuestras familias. Con el poder de la sangre de Cristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y todos los días, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Otro hecho histórico en la religión católica con la pandemia del coronavirus fue la noticia de la Basílica San Miguel Arcángel, en Italia, que sacó la espada de San Miguel el pasado 5 de abril. La tradición, que se celebra cada 29 de septiembre con motivo de la fiesta del Santo Patrono, ha sido interrumpida 2 veces ante dificultades históricas. La primera ocurrió en 1654, año de la plaga del siglo XVII, y ahora en 2020, con uno de los virus más mortales de la historia. Cambio en el estilo de vida, estrictas medidas higiénicas, aislamiento social y hechos religiosos jamás nunca vistos son algunos de los escenarios que ha obligado la pandemia del coronavirus.
La economía mundial en los primeros 4 meses del 2020 colapsaba por la paralización mundial. Un mundo sin aviones, sin vehículos, sin industrias y sin actividad comercial y turística parecía ahogar a la bolsa de valores del mundo y en especial al petróleo, que llegó a caer en cifras históricas en negativa ante la falta de demanda. Hay 2 cierres realmente, un cierre para el WTI, que es cada 21 de cada mes, valga la redundancia, y los 30 de cada mes se cierra el Brent. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la economía está bastante bien, hay una alta demanda de petróleo y eso significa precios relativamente elevados. Por ejemplo, yo estuve revisando y en el año 2007 estaba el barril de petróleo a más de $60. Sin embargo, la semana pasada estaba a 20 y el día de hoy está mucho más bajo. En el caso del WTI, ¿verdad?, está en 14,11 y el Brent está en 23,83 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando hay una contracción de la demanda, los inventarios se acumulan. Entonces, el día 21 prácticamente nadie quería tener físicamente petróleo y es por eso de que el precio cayó en más de $35-36. Sin embargo, se ha venido, digamos, recuperando relativamente. No obstante, los efectos del coronavirus están generando prácticamente una caída. Ahora, el otro elemento que hay que tener muy claro es lo siguiente. Normalmente los precios internacionales en cualquier país del mundo tienen una relación directa con los derivados del petróleo. El mundo está cambiando. Las prioridades del ser humano se habían girado a una necesidad de tratar cómo sobrevivir, tanto contra la pandemia y ante los nuevos retos para adaptarse a un estilo de vida poco común en el mundo. Así es que la recomendación es que si estás en periodo de cuarentena, si has decidido y tienes las condiciones para hacerlo, es importante que no te sientas solo o no te sientas sola. En el caso de los hombres, importante y fundamental poder asumir un rol activo dentro del hogar, un rol activo dentro de la crianza de los hijos, dentro de asumir los roles domésticos, porque vamos a aprender de que los quehaceres de la casa no solo le tocan a la esposa o a la señora que trabaja en la casa o a la otra persona, a la mujer de mi familia, sino que es una responsabilidad de todos y de todas, y ojalá que este periodo de cuarentena nos permita asumir esa responsabilidad, y si no lo estás haciendo deberíamos de hacerlo. La que sí logra sobrevivir a esta crisis sanitaria es la tecnología. El uso de videollamadas, mensajerías y videoconferencias con aplicaciones amigables se convirtieron en las aliadas perfectas para enfrentar el aislamiento social. Pero además el uso de Internet y servicios de entretenimiento en línea tuvo una sobredemanda de clientes para poder sobrellevar el encierro familiar. La pandemia sin la tecnología no logro imaginármela, sería un caos total. Pues siempre ha habido tecnología si nos remontamos 100 años atrás, la tecnología siempre ha ayudado desde la perspectiva médica a encontrar y precisar todo lo que tiene que ver con lo que son los virus, las bacterias, etcétera, etcétera. Ahora, en la edad moderna, vemos que las tecnologías han evolucionado. En ese sentido, podemos hablar incluso de lo que se le llama la web semántica, que es la web 3.0 que evoluciona la web social. Es decir, en un primer contexto tenemos esa web social donde nosotros interactuamos a través de diversas plataformas, pero a través de la web semántica tenemos esa inteligencia artificial, es decir, a través de monitoreo de redes, por ejemplo Facebook puede saber cuáles son los contenidos que nosotros estamos compartiendo, y a propósito de eso Google y Apple hace algunas semanas anunciaron la posibilidad de que nosotros podamos tener información si estuvimos con una persona que tenía contacto o o tuvo el virus o tiene el virus. Eso te permite un poco tener más acceso a la información y además de eso tomar medidas preventivas. Otro ejemplo concreto de las tecnologías en la actualidad es que a través de robots, por ejemplo, no tenemos que exponer a nuestro personal, por ejemplo, para poder hacer medidas de temperatura, sino que estos robots a través de de la tecnología poder hacer esa medición y tomar algunas medidas, o a través de drones o a través de otras
plataformas de tecnologías que precisamente ayudan a la prevención. La pregunta que surge con esta pandemia es: ¿tendremos que aprender a vivir con el COVID-19 mientras se hacen esfuerzos para encontrar una vacuna? Yo creo que por un tiempo, porque los hombres que nos gusta la ciencia somos creyentes, siempre tenemos fe que pronto se va a desarrollar una vacuna que esta va a ayudarnos a tratar la enfermedad. Pero para mientras tenemos que convivir con ella, porque no podemos escondernos, donde estemos nos va a agarrar, nos va a llegar. Cada persona tiene diferentes necesidades emocionales, entonces es importante tomarse ese tiempo, platicar con uno mismo y decir, bueno, en este tiempo que tengo libre, pues libre entre comillas, porque algunos sí están como más abrumados, ¿verdad?, con la reestructuración de todo el tiempo, pero pensar, ¿qué puedo hacer? Estoy más tiempo en casa con mi familia, no me llevo bien con mi papá, mis hijos no se llevan muy bien, estaba distante con mi esposo. Pensar cuáles son esas oportunidades dentro de toda esa dinámica tan que de pronto puede ser negativa, ¿verdad? La podemos ver de inicio como negativa, como abrumadora, pero por supuesto que podemos seguir adelante. Si estás en tu casa, si podés permitirte estar en tu casa, lee un libro, trabaja en línea, busca videos en YouTube. Si no tienes los medios, si no tienes internet, si no tienes buena conectividad, si no tienes estos recursos, bueno, lee, aprende a cocinar, aprende a hacer un pan, aprende a hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Y si no te gusta cocinar, bueno, seguramente en tu casa habrá mucho que hacer. Y te recomiendo establecer una rutina. Es fundamental que todos y todas podamos establecer una rutina. Y esto no solo para los hombres y las mujeres en la casa, sino también para los niños y las niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde resfriados comunes hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el que ha ocasionado el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. La COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. El mundo está cambiando, pero también está en riesgo, y los únicos que podemos detener la propagación del virus somos nosotros, los seres humanos, respetando y cumpliendo las recomendaciones que ha emitido la OMS. Está en nuestras manos detener esta pandemia. Yo creo que hay varias lecciones. En primer lugar, la necesidad de modificar la estructura productiva de cualquier país, incluso el de Nicaragua. En segundo lugar, buscar cómo modificar la matriz energética. Yo he escuchado desde hace más de 20 años el intento de diversificar esa matriz, pero no se ha producido. Y el otro elemento es cómo hacer negocios de una manera diferente. Principalmente es lo que se les conoce como migrantes digitales, que son aquellas personas que no han tenido contacto con las tecnologías, generalmente mamá, papá de 30 años para arriba. Nos ha costado un poco poder entender cómo funciona la tecnología y monitorear de alguna forma el trabajo con nuestras hijas e hijos. Tenemos que ser solidarios, no solamente porque queramos ser solidarios con los otros, sino porque el bienestar del otro es mi bienestar. La enfermedad del otro es mi salud. ¿Estamos claros? Si está enfermo mi vecino, yo estoy en peligro.